Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Infantil. Volumen 1. Tema 12. Principios de intervención educativa de educación infantil. El enfoque globalizador. Sentido y significatividad del aprendizaje. Una metodología basada en la observación y en la experimentación. Su concreción en el marco del proyecto curricular. Introducción. Que la educación infantil constituye una prioridad educativa, parece hoy fuera de toda duda. Así lo ha reconocido la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU-UNESCO Zabalza 2019. Se puede afirmar que la educación infantil ha preocupado a lo largo de la historia a numerosos pensadores. Platón, Aristóteles o Marco Fabio Quintiliano se refirieron a ella en diferentes momentos. Este último resaltaba la importancia del entorno y su influencia sobre las primeras experiencias y representaciones infantiles. De modo más general, es en el siglo XVII cuando se comienzan a dar los primeros pasos hacia la consideración de la educación de los más pequeños, fruto de un lento cambio de mentalidad que tiene lugar por estas fechas. Entre quienes influyeron más en este proceso destaca la figura de Juan Amos Comenio, 1592-1670, quien ya habla de escuela materna, que, sin considerarla aún como una institución fuera de la familia, apunta interesantes sugerencias sobre la intervención educativa en el hogar, teniendo una visión holística de la enseñanza. Los principios de intervención educativa propuestos por estos autores tendrán una importante repercusión en épocas posteriores, influyendo en la configuración de la escuela nueva, y determinando otra forma de hacer educación. Algunas de sus ideas pedagógicas, como la importancia del juego, la actividad, la configuración del ambiente, han llegado a nuestros días con una impronta y una nitidez difíciles de superar, pero tal vez lo más importante de sus aportaciones es que contribuyeron a dotar a la infancia de una significación biológica, social y educativa. La relevancia de estas aportaciones se refleja en nuestra normativa. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, establece: los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas, las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración social y el establecimiento de un apego seguro. Art. 14,6 de LOE modificado por Art. Único 8. LOMLOE. 1. Principios de intervención educativa en educación infantil. Para Zabalza, 2019, la educación infantil constituye una prioridad educativa porque resulta económicamente rentable, porque constituye el mecanismo más potente de equidad y por la influencia que tiene en el desarrollo del sujeto. En cualquier caso, los estudios que analizan el impacto de la educación infantil en niños y niñas siempre ponen una condición: la intervención educativa debe ser de calidad. Una intervención educativa de calidad, dada las particularidades de la infancia, requiere de la participación de la familia, la escuela y la comunidad, o como tan genialmente se describe en el dicho africano, de toda la tribu. A continuación, desarrollamos los principios de intervención educativa que, derivados de fundamentos científicos o de conocimientos concebidos en la actuación docente, pueden servirnos de referencia para llevar a cabo buenas prácticas y una educación de calidad. Los aprendizajes que el niño realiza en esta etapa contribuirán a su desarrollo en la medida en que constituyan aprendizajes significativos. Para ello, el niño debe poder establecer relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes. El proceso que conduce a la realización de estos aprendizajes
requiere que las actividades y tareas que se lleven a cabo tengan un sentido claro para él. En esta etapa, la perspectiva globalizadora se perfila como la más adecuada para que los aprendizajes sean significativos. El principio de globalización supone que el aprendizaje es el producto del establecimiento de múltiples conexiones de relaciones entre lo nuevo y lo ya aprendido. Es, pues, un proceso global de acercamiento del individuo a la realidad que quiere conocer. Este proceso será fructífero si permite que las relaciones que se establezcan y los significados que se construyan sean amplios y diversificados. La actividad física y mental del niño es una de las fuentes principales de sus aprendizajes y de su desarrollo. El principio de actividad es fundamental en la enseñanza tal como hoy se entiende. La actividad es imprescindible tanto para el desarrollo físico y psicomotor, como para la construcción del conocimiento. A través de la propia actividad, en continuo intercambio e interacción con el medio, el niño aprende y transforma la realidad. La metodología en la educación infantil ha de potenciar situaciones y tiempos donde los niños y niñas puedan desarrollar sus capacidades de manipular, explorar, observar, experimentar, construir, etc., proporcionando experiencias variadas que les permitan aplicar y construir sus propios esquemas de conocimiento. Para ello, los educadores deberán organizar las condiciones para que sea posible la actividad autónoma de los niños, ya sea desarrollada ésta de forma individual, en pequeños grupos o con la concurrencia del propio educador. En la educación infantil, el juego tiene un papel especialmente relevante. Es una actividad natural en estas edades, constituyendo un importante motor del desarrollo, tanto en sus aspectos emocionales como intelectuales y sociales. La actividad lúdica favorece la elaboración y desarrollo de las estructuras de conocimiento y sus esquemas de relación. En el juego se aunan, por una parte, un fuerte carácter motivador, y por otra importantes posibilidades para que los niños establezcan relaciones significativas. Resulta ser un instrumento fundamental que los niños utilizan como cauce de relación con el entorno, para conocer y aprehender la realidad tanto física como social. El juego tiene un doble tratamiento metodológico en esta etapa. De una parte, subrayando la necesidad de dotar de un carácter lúdico cualquier actividad que se realice en el aula, evitando la falsa dicotomía entre juego y trabajo, y de otra, posibilitando el juego autónomo de los alumnos. Los aspectos afectivos y de relación adquieren un relieve especial en la educación infantil. En esta etapa es imprescindible la creación de un ambiente cálido, acogedor y seguro, en el que el niño se sienta querido y confiado, para poder afrontar los retos que le plantea el conocimiento progresivo de su medio y para adquirir los conocimientos que le permitan acceder a él. Los niños necesitan establecer con el educador una relación personal de gran calidad, lo cual le transmitirá una confianza básica y la seguridad precisa para su desarrollo. Las relaciones de comunicación que se dan en el aula, entre las que cabe destacar las interacciones entre los niños y las niñas, constituyen tanto un objetivo educativo como un recurso metodológico de primer orden. Las controversias y reajustes que se generan en el grupo facilitan el progreso intelectual, afectivo y social. El aprendizaje cooperativo es un modelo de aprendizaje que, frente a los modelos competitivo e individualista, plantea el uso del trabajo en grupo para que cada individuo mejore su aprendizaje y el de los demás. Los agrupamientos favorecedores del trabajo cooperativo no son los de grupos realizando sus tareas individuales sentados alrededor de la misma mesa. Para que una situación lo sea de trabajo cooperativo, hace falta que exista un objetivo común a través de cual el grupo se vea recompensado por sus esfuerzos. Una adecuada organización del ambiente, incluyendo espacios, recursos materiales y distribución del tiempo, será fundamental para la consecución de las intenciones educativas. El papel principal de la escuela es ofrecer un ambiente rico y enriquecedor. Zabalza, 2010. El espacio escolar permitirá al niño situarse en él, sentir lo suyo a partir de sus experiencias y relaciones con personas y objetos. La distribución del espacio debe adecuarse a las variadas y cambiantes necesidades de los niños,
hacer posible el sueño y reposo de los más pequeños, facilitar a los que se desplazan el acceso y uso autónomo del espacio, y tener presentes las características de cada grupo de edad y sus necesidades. Se deben prever las distintas situaciones y decidir sobre los medios que las hagan posibles, evitando organizaciones rígidas y excesivamente especializadas. La variedad de actividades educativas que se realizan con los niños pequeños hace necesario habilitar determinados espacios que reúnan las condiciones para las mismas. Así, se pueden fijar áreas o rincones específicamente orientados hacia el juego simbólico, la expresión plástica, las experiencias con objetos físicos o las actividades sedentarias. Todas las dependencias de la escuela infantil se considerarán espacios educativos, diversificando los lugares en que se desarrollen las experiencias y actividades y dando un creciente protagonismo a los espacios exteriores. La diversidad de materiales con los que cuenta la educación infantil debe ser adecuada por el equipo educativo a las intenciones que se persigan, fruto de una reflexión acerca del tipo de información que se suministra, el papel más o menos activo que concede al usuario, su contenido más o menos cerrado, su posibilidad de uso, gestión y cuidados por parte del alumno, y el tipo de tarea, actividad o función para la que se lo requiera, sin olvidar que los medios han de estar al servicio del proyecto educativo y no al revés. El centro debe ofrecer una gama variada y estimulante de objetos, juguetes y materiales que proporcionen múltiples oportunidades de manipulación y nuevas adquisiciones. La organización del tiempo será otro elemento a tener en cuenta. En la educación infantil, la organización de las actividades requiere flexibilidad y posibilidades de adecuación al ritmo de los niños. Cada sujeto ha de disponer del tiempo necesario para crecer y desarrollarse, de acuerdo con sus ritmos individuales. Es básico, pues, respetar los principios de desarrollo cognitivo y socioafectivo, manteniendo una organización del tiempo lo más natural posible, sin forzar el ritmo de la actividad y manteniendo determinadas constantes temporales o rutinas, ya que las experiencias desorganizadas son tan deshumanizadoras como las excesivamente tecnificadas. En la planificación de las rutinas diarias, el equipo educativo deberá considerar diferentes fases: toma de contacto a la entrada del centro, preparación de las actividades, desarrollo de las mismas, tiempo para el recuerdo, simbolización, recogida y ordenación de los materiales y tiempo de la despedida. Una sensibilidad especial habrá de tenerse en cuenta en los primeros contactos que tienen los alumnos con la escuela. La educación infantil alcanza su pleno sentido en un marco de colaboración y coordinación entre los elementos que inciden en el proceso educativo de los niños y niñas. Las relaciones fluidas y continuadas entre el centro y las familias permitirán unificar criterios y pautas de actuación entre los adultos que, de una u otra forma, intervienen directamente en la educación de los pequeños. Estos principios generales de intervención educativa conducen a considerar un nuevo papel de los profesores y alumnos en la acción educativa. En primer lugar, plantear que el alumno es el protagonista de sus aprendizajes supone disponer que los procesos de enseñanza se adecúen al proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 0 a 6 años, siendo estos el principal punto de referencia para la toma de decisiones en cuanto a la acción metodológica, ideas previas, necesidades e intereses, sentimientos y emociones, etc. En segundo lugar, considerar que el profesor es miembro de un equipo educativo supone entender que lo que se requiere es primordialmente un trabajo de cooperación y participación. La complejidad de variables que hay que tener en cuenta en la educación infantil, unida a la necesidad de coherencia, unidad y continuidad de la acción educativa, necesitan de una labor colectiva tanto en el diseño como en la puesta en práctica de cada una de las pautas metodológicas. En la actividad cotidiana, el profesor será un facilitador de los aprendizajes de los alumnos, para lo cual tendrá que integrar las experiencias más significativas para aprender, organizando la vida escolar como un proceso de interacción y comunicación, donde niños y niñas, con la ayuda del adulto y de otros compañeros, van ganando progresiva autonomía e independencia, siendo cada vez más capaces de relacionarse con los demás y afrontar los problemas y dificultades que en su vida se plantean. Finalmente,
Haremos referencia a la actual normativa y al tratamiento que se hace de los principios de intervención. El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, señala que con el fin de garantizar los principios de inclusión y equidad, las medidas metodológicas se regirán por los principios del diseño universal para el aprendizaje, Art. 5. La misma norma se refiere a los siguientes principios pedagógicos, Art. 6. 1. La práctica educativa buscará favorecer el máximo desarrollo de niños y niñas. 2. Se basará en experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente positivas y en la experimentación y el juego. Se desarrollará en un ambiente de afecto y confianza. Se velará por garantizar una transición positiva desde el entorno familiar al escolar, la continuidad entre ciclos y entre etapas. 3. Se atenderá al desarrollo afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje y a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de las características físicas y sociales del medio en el que viven. También se incluirá la educación en valores. 4. Se incluirán la educación para el consumo responsable y sostenible, y la promoción y educación para la salud. 5. Se favorecerá que niños y niñas adquieran autonomía personal y elaboren una imagen de sí mismos positiva, igualitaria, libre de estereotipos discriminatorios. 6. Se fomentará el desarrollo de todos los lenguajes y modos de percepción. 7. Sin que resulte exigible, se podrá favorecer una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación, en la expresión visual y musical, y en cualesquiera otras que las administraciones educativas determinen. 8. Corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la educación infantil, especialmente en el último año. Propuestas pedagógicas, situaciones de aprendizaje. La adquisición efectiva de las competencias específicas se verá favorecida por el desarrollo de una metodología que reconozca a los niños y las niñas como agentes de su propio aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa. 2. El enfoque globalizador. El Centro de Educación Infantil debe plantearse el cómo enseñar en una perspectiva que facilite dicha realización. En este sentido, la adopción del enfoque globalizador parece el más adecuado para conseguir el propósito enunciado. Durante el siglo XX, uno de los principios definitorios de la metodología para la educación infantil ha sido la globalización. El modo de entender este principio ha evolucionado con el paso del tiempo, de modo que, en la actualidad, ya no se entiende la globalización como la práctica que integra de manera artificial y descontextualizada contenidos supuestamente pertenecientes a las distintas áreas o disciplinas en torno a una determinada temática. Actualmente debe entenderse la globalización como una perspectiva que orienta, impregna y condiciona el trabajo en la escuela infantil, tanto en lo que concierne al proceso de enseñanza como al de aprendizaje. En lo relativo al proceso de enseñanza, el enfoque globalizador permite que los niños y niñas aborden las experiencias de aprendizaje de forma global, poniendo en juego de forma interrelacionada mecanismos afectivos, intelectuales, expresivos. Este principio afecta tanto a la formulación de los objetivos, como a la selección, secuenciación, planificación y presentación de los contenidos, así como a la definición de los modos de trabajo. Alude a la conveniencia de aproximar a los niños a lo que han de aprender desde una perspectiva integrada y diversa. Así, por ejemplo, los bebés muestran cierto interés por los objetos de su entorno, y a partir de los 3 o 4 meses,
Ese interés crece enormemente como consecuencia del control postural, de la coordinación sensorial y de la curiosidad por los objetos del entorno, cuyas cualidades irán descubriendo a través de su acción sobre ellos y de su experiencia. Frecuentemente, en el primer año se proporciona a los niños un cesto de los tesoros, donde cada uno tiene la oportunidad de elegir aquello que más le interesa entre una amplia diversidad de objetos que facilitan el desarrollo de los 5 sentidos. Podrá así seleccionar y explorar, coger, lamer, masticar, golpear o pasar de una mano a otra. Este primer contacto con los objetos que realiza el bebé, implicándose totalmente mediante actividades de concentración, acompañada de movimientos y sonidos, ilustra bien la aproximación global al conocimiento que los pequeños realizan a estas edades. Del mismo modo, por ejemplo, embarcarse a los 3, 4 o 5 años en la aventura de conocer el lince ibérico a través de un proyecto de trabajo, puede llevar al grupo a buscar información en la biblioteca o Internet sobre este mamífero, indagar en distintas fuentes donde se describa cómo viven, su alimentación, su reproducción, las mayores amenazas que hacen peligrar su existencia. Se pueden crear subgrupos de trabajo que analicen y narren al resto de compañeros lo que vayan descubriendo, localizar en mapas las zonas en las que se encuentra este animal, valorando la situación de este felino, comparándolo con las poblaciones de otros linces en el resto del mundo, comprendiendo sus diferencias, preparar pequeñas conferencias sobre el lince para ilustrar a otros compañeros, etc. Práctica que contrasta con plantear a los pequeños actividades como colorear, picar, recortar o pegar figuras de linces que aparecen en una ficha, contarlos y colocar el cardinal, repasar la palabra lince, cantar canciones de linces o imitar a estos animales en la hora de expresión corporal. Una perspectiva así se aleja tanto de un planteamiento puntual o segmentario de las actividades de enseñanza y aprendizaje, como de un enfoque de la globalización que consiste exclusivamente en hacer cosas distintas alrededor de un mismo tópico, lo que en realidad traduce un sentido acumulativo del aprendizaje y un enfoque disciplinar de la enseñanza. Por ejemplo, alrededor de las flores, hablar sobre ellas, contarlas, cantar canciones, etc. En lo concerniente al proceso de aprendizaje, el enfoque globalizador guarda estrecha relación con la significatividad de los aprendizajes. Niños y niñas aprenden construyendo, reinterpretando de manera compartida con las demás personas los conocimientos y saberes de la cultura en la que viven. Aprender de forma globalizada supone establecer múltiples y sustantivas relaciones entre lo que ya sabe o ha vivido y aquello que es un nuevo aprendizaje. La perspectiva globalizadora permite que los aprendizajes que realizan los niños sean tan significativos como sea posible. Cuando el bebé está siendo alimentado y al mismo tiempo se sonríe y mece, cuando el adulto hace de modelo que gatea a su alrededor, mientras le hable y aliente, el niño está actualizando conocimientos y experiencias que también lleva a cabo en su casa, aunque en el centro de educación infantil la experiencia tiene componentes distintos que le obligan a enriquecer su repertorio de conductas y conocimientos. Cuando el niño está inmerso en un determinado proyecto, no es consciente de estar enriqueciendo su vocabulario, conociendo el medio o adquiriendo una mayor autonomía personal. Sus objetivos se relacionan con la resolución de una tarea que exige su participación activa y entusiasta. Pero, para que ello ocurra, el profesor debe saber qué y en qué profundidad se está trabajando en cada momento. ¿Quiere esto decir que una parte importante de su tarea como docente deberá dedicarla a la planificación y puesta a punto de proyectos y actividades que respondan a un enfoque globalizador, así como a organizar su intervención de forma que se ajuste al proceso que siguen los niños, a sus intereses y propuestas, a sus avances y retrocesos? Como principio general, debe procurarse evitar la artificiosidad que, en ocasiones como consecuencia de la intención de globalizarlo todo absolutamente, revisten determinadas propuestas didácticas. La perspectiva aquí adoptada quiere poner de relieve que siempre es posible encontrar proyectos y actividades que requieran el concurso de contenidos diversos y que, a la vez, respondan a una multiplicidad de objetivos, pero también subraya la evidencia de que todo no se puede globalizar y de que puede haber ocasiones en las que resulte conveniente plantear actividades concretas
que se alternen con las propuestas habitualmente globalizadas, que deben constituir el eje de las situaciones de enseñanza y aprendizaje en educación infantil. Las actividades a las que se acaba de aludir pueden ser de gran grupo, explicación de un cuento, aprendizaje de una canción, de pequeño grupo, participación en rincones y talleres o de trabajo individual. Insistimos en la idea de que lo que se plantea con el enfoque globalizador no es elegir un método con unas pautas totalmente definidas, sino más bien adoptar un punto de vista. Las situaciones educativas que tengan un enfoque globalizador, es decir, que permitan el mayor número de relaciones entre los múltiples y variados conocimientos de que se dispone y los nuevos y, a la vez, los presentan como interrelacionados e interrelacionables, dará lugar a que el alumno sea capaz de atribuirle más sentido a lo que aprende, y, por tanto, ese aprendizaje pueda ser utilizado convenientemente cuando haga falta. Del Carmen y Zabala, 1992. Los núcleos, centros, proyectos y propuestas sobre los que se trabajan los contenidos deben partir de los intereses de los alumnos, más o menos explícitos o concretos, que han de ser detectados por los profesores a través de diversos procedimientos, asambleas, preguntas, propuestas, etc. Un enfoque globalizador permite utilizar diferentes métodos o combinar varios de ellos: centros de interés, método de proyectos, metodologías investigativas, contextos globalizadores, método de propuestas, etc. 3. Sentido y significatividad del aprendizaje. La educación infantil se concibe como una etapa educativa, cuyos objetivos se refieren a la optimización de las capacidades y del desarrollo del niño, entre 0 y 6 años. Se espera, pues, que en esta etapa el niño pueda ampliar progresivamente sus ámbitos de experiencia, así como que efectúe determinados aprendizajes que le doten de una autonomía creciente para resolver los retos que le plantea la vida cotidiana. Dichos aprendizajes contribuirán de manera decisiva a su desarrollo, en la medida en que sean significativos. El aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido. Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El profesor se convierte en el mediador entre los conocimientos y los alumnos. Los alumnos participan en lo que aprenden. Para asegurar que el aprendizaje sea significativo, debe cumplirse una serie de condiciones. El contenido debe ser potencialmente significativo, desde el punto de vista de su significatividad lógica, su estructura interna, la forma de presentación no deben ser confusos ni arbitrarios. El contenido debe ser potencialmente significativo desde el punto de vista de su significatividad psicológica. Tiene que haber en la estructura cognoscitiva del alumno elementos pertinentes y relacionables. El alumno ha de tener una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, ha de estar motivado. Cuando se cumplen esas condiciones, el nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma significativa con lo que el alumno ya sabe y puede llegar a integrarse en su estructura cognitiva previa, siendo así duradero y sólido. En caso contrario, estaríamos en presencia del aprendizaje repetitivo. La significatividad del aprendizaje está estrechamente relacionada con su funcionalidad. El aprendizaje funcional es aquel que puede ser aplicado y generalizado a contextos y situaciones distintas de aquellas en las que se originó. Asimismo, el aprendizaje significativo posibilita la memorización comprensiva, que al contrario que la memorización mecánica, permite al niño realizar aprendizajes significativos por sí solo. Con lo cual se está consiguiendo que el niño aprenda a aprender. En la etapa de educación infantil, el establecimiento de relaciones significativas entre las experiencias previas y lo que se le presenta como novedad implica que los nuevos ámbitos de experiencias que se abren al niño de manera progresiva, gracias a su curiosidad, a sus crecientes destrezas para la exploración del entorno, a su capacidad para incidir en él y a la intervención del educador, puedan ser abordadas por él en la medida en que dispone de instrumentos adecuados para ello y en la medida en que se le ofrece la ayuda necesaria. El aprendizaje significativo supone una intensa actividad mental en quien lo realiza.
Se trata de un proceso de construcción de significados en el que el niño, con el concurso de sus experiencias y conocimientos previos, y habitualmente en interacción con los demás, atribuye un cierto significado, que puede ser parcialmente correcto e incluso inadecuado, a la parcela de la realidad que es objeto de su interés. Es preciso recalcar que, para que se desencadene un proceso que conduzca a la realización de aprendizajes significativos, se hace necesario que el niño se sienta motivado e implicarse en un proceso de construcción de significados. Habrá pues que tener en cuenta el interés de los niños, sus propias propuestas y motivaciones, y articular a su alrededor las secuencias susceptibles de ayudarles a aprender constructivamente. En este contexto conviene tener en cuenta que en la escuela infantil muchas de las actividades y tareas que realizan los niños son en sí mismas motivadoras para ellos, tienen un sentido y una finalidad claras, lo que favorece su implicación en ellas. Juegos de distinto tipo, participación en la elaboración de proyectos globales, etc. En el contexto educativo que definen estas actividades y tareas, se favorece la realización de aprendizajes significativos, lo que remite a la claridad y coherencia de los contenidos, y la disponibilidad en el pequeño del bagaje necesario para abordarlas. Por otro lado, García Madruga, 1992, basándose en las aportaciones de Ausubel y sus colaboradores, aporta los denominados organizadores previos, cuya función es facilitar la integración entre los conocimientos que se presentan como nuevos y los conocimientos previos para promover y facilitar aprendizajes significativos. Dichos organizadores pueden ser de dos tipos. Organizador expositor, cuando el alumno tiene escasos conocimientos sobre el contenido a trabajar. Organizador por comparativo, cuando el alumno ya está familiarizado con los contenidos. Ausubel, con el fin de desarrollar una teoría sobre el aprendizaje humano en el aula, presenta 4 tipos de aprendizaje. Aprendizaje por recepción. El alumno recibe los contenidos de forma acabada. Aprendizaje por descubrimiento. El contenido debe ser descubierto por el alumno. Aprendizaje significativo. El contenido puede relacionarse de forma sustantiva y no arbitraria con las ideas previas del alumno, y éste debe tener una actitud favorable hacia el aprendizaje. Aprendizaje memorístico. El conocimiento puede adquirirse mediante memorización verbal, incorporándose arbitrariamente a la estructura de conocimientos previos del alumno. Es un aprendizaje poco sólido, que difícilmente puede ser utilizado en contextos distintos en los que se adquirió. A modo de resumen, presentamos las implicaciones del aprendizaje significativo. La función del maestro no consiste tanto en transmitir saberes, como en orientar y guiar el proceso. En este sentido debe partir del nivel de desarrollo. Conocer ideas y conocimientos previos. Provocar conflictos cognitivos. Proporcionar nuevos materiales de información para reequilibrar los esquemas. El profesor debe conocer la estructura lógica de la materia. La estructura psicológica del alumno. 4. Una metodología basada en la observación y en la experimentación. A los niños de hoy, especialmente a los que viven en una gran ciudad, les falta la posibilidad de explorar, de manipular, de experimentar por su cuenta. Francesco Tonucci. La auténtica mejora de la inteligencia de los ciudadanos solo se puede lograr sumergiéndolos en un medio rico intelectualmente, que les plantee problemas y les ayude a resolverlos. Juan del Val, Crecer y pensar. La observación y la exploración son tendencias muy marcadas en los niños. A través de ellas construyen sus primeros conocimientos acerca de sí mismos y del mundo físico y social que les rodea. Los niños tienen un gran interés por los seres y objetos con los que se relacionan y van tomando conciencia directa, por sus propios medios, de determinadas características de las cosas que les conciernen, estableciendo comparaciones y relaciones, aunque con muchas dificultades, dadas las características de sincretismo, egocentrismo y centración de su pensamiento. La observación puede adoptar diversas modalidades: visual, auditiva, táctil, gustativa, y como decimos es una actividad espontánea del niño.
En el entorno que le rodea hay elementos que en sí mismos tienen componentes motivacionales, como ocurre con numerosos objetos. El niño pretende saber cómo son y cómo funcionan las cosas que hay a su alrededor. Todo lo que ve le interesa tocarlo, manipularlo, descubrirlo. Es a través de esta manipulación como se iniciará a los niños en la observación sistemática, con todo lo que implica de reconocimiento de cualidades y propiedades, de búsqueda de semejanzas y diferencias, de formas de uso, de localización en el espacio, etc. Sin embargo, no se puede perder de vista que, en general, es la interacción con los adultos lo que permite la exploración conjunta de los objetos y fenómenos, lo que confiere a estos su mayor atractivo, y que es en esa interacción donde se encierra una mayor potencialidad educativa. El Centro de Educación Infantil debe contribuir a que progresivamente esos métodos de conocimiento de la realidad se hagan más sistemáticos y, así, más útiles. En los primeros tramos, los objetivos se encaminarán a ayudarles a fijar la atención en los aspectos más relevantes, a retener datos, a establecer relaciones, a describir, a comunicar a través de distintos lenguajes. Posteriormente, a partir de la observación tanto de objetos presentes como la realizada a través de diversos medios, fotos, láminas, películas, etc., se pasará a la ordenación, clasificación, secuenciación, etc., de lo observado. Entendida de esta manera, la observación no presupone una nueva actitud contemplativa. Por el contrario, es una actitud activa que se dirige a la actuación del niño sobre el medio y que se diferencia de la simple manipulación para ir convirtiéndose en una incipiente actividad exploratoria sistemática. Dicha diferenciación no ocurre porque sí, sino que se debe a la intervención del educador, el cual, a partir de los intereses y de las iniciativas de los niños, contribuye decisivamente al establecimiento de objetivos, a la organización de planes de acción y a la constatación de los resultados de los procedimientos utilizados. La experimentación es otro procedimiento muy relacionado con la observación y la manipulación. A través de la experimentación se trata de comprobar la reacción de los objetos ante las acciones que se realizan sobre ellos, constatando los efectos, comprobando los resultados, verificando si lo que pensábamos que iba a suceder se cumple o no. La experimentación, al principio, tiene para el niño un carácter exploratorio, pero poco a poco, con la ayuda del educador, se va haciendo más sistemática. El niño se va planteando, más o menos conscientemente, con la ayuda o no del educador, preguntas que le hacen anticipar los resultados o predecir respuestas. A veces, a pesar de realizar varias experimentaciones, no es capaz de rectificar un pensamiento erróneo. El error puede convertirse en un elemento importante en el proceso cognitivo, a condición de que los profesores sepan utilizarlo como forma de contradicción, como manera de provocar el conflicto cognitivo. Los niños decididos que cometen mayores errores son los que aprenden más rápidamente. Tiene más importancia el hecho de que den muchas respuestas diferentes a una misma pregunta que el que den una sola respuesta correcta a cada pregunta. Para Cami y de Bries, 1985. Es importante que la experimentación no se quede en la nueva manipulación, sino que a partir de ella se provoque la reflexión y la continuidad en el planteamiento de nuevos interrogantes. La escuela debe proporcionar el ambiente propicio, la estimulación de actitudes y los medios adecuados para que se dé ese tipo de experimentación, que debe estar encuadrado en una perspectiva más amplia que se dirija a la investigación. Como decimos, la actividad del niño es una de las fuentes principales de sus aprendizajes, teniendo un carácter realmente constructivo en la medida en que a través de la acción y la experimentación, el niño, por un lado, expresa sus intereses y motivaciones y por otro descubre propiedades de los objetos, relaciones, etc. Ello es cierto en el caso de los niños sensoriomotores, que descubren la existencia y las propiedades de los objetos a través de su acción sobre ellos y a la experimentación con sus propiedades. Pero es cierto también para los niños un poco mayores, que a través de manipulaciones directas con los objetos, o del tipo de manipulación mental que se da en las actividades como el juego simbólico, acceden a los conocimientos y los afianzan. También los niños situados en los últimos tramos de la etapa
siguen teniendo en la experimentación una de las más importantes fuentes de aprendizaje. La importancia que el currículo confiere al papel de los educadores y su función, clave en el proceso de desarrollo y aprendizaje, en ningún caso debe entenderse como una negación de la actividad y la experimentación como parte de estos. El papel del educador en la educación infantil no consiste en transmitir contenidos al niño para que éste los aprenda como fruto de esa transmisión, sino en facilitarle la realización de actividades y experiencias que, conectando al máximo con las necesidades, intereses y motivaciones del niño, le ayuden a aprender y desarrollarse. En el Centro de Educación Infantil, hay que crear un ambiente en el que se estimulen y favorezcan propuestas de actuación por parte de los niños que posibiliten su realización y que contribuya a que los pequeños puedan poner en marcha y perfeccionar sus estrategias de observación y exploración de la realidad, los tanteos y el descubrimiento. En un contexto como el descrito, tienen lugar también las explicaciones por parte del educador acerca de los contenidos que trabaja con los niños, a condición de que tales explicaciones no ocurran en el vacío o estén descontextualizadas. A medida que los niños van accediendo a la comprensión del lenguaje, tales explicaciones pueden contribuir también, junto con las estrategias a que antes se aludía, a la revisión y construcción de significados por parte de los niños y así, a la realización de aprendizajes significativos. El hecho de que los contenidos que configuran la etapa de educación infantil se articulen en torno a ámbitos de experiencia del pequeño y a la adquisición progresiva de los instrumentos que permitan explorar al máximo dichos ámbitos, aboga por adoptar en el tratamiento educativo de la etapa un enfoque que resalta el papel de las experiencias y los procedimientos. Es un enfoque que insiste, sobre todo, en el acercamiento a través de estas vías, observaciones, experimentaciones, realizaciones, a los conceptos, actitudes, normas y valores. Este enfoque, que puede denominarse activo, experiencial y procedimental, es coherente con la consideración de las áreas como ámbitos de experiencia y se aleja de la idea de área como asignatura. Si se pretende, por ejemplo, que el niño de esta etapa se acerque a la noción de tiempo, se planifican experiencias y proyectos que, entre otras cosas, permitan al niño vivir el tiempo, experimentar, observar sus efectos, ir ajustando sus actividades a ciertos márgenes temporales, aprender a medirlo y, como último eslabón, reflexionar sobre él, conceptualizarlo. En el contexto de una perspectiva globalizadora, dicho enfoque supone básicamente el uso de procedimientos ya conocidos en situaciones variadas, el conocimiento y prueba de nuevas estrategias y el descubrimiento y la utilización de métodos nuevos que permitan la comprensión y la modificación de la realidad. 4,1. Método científico. En base a lo que venimos comentando, podemos afirmar que el método científico puede utilizarse con los niños de educación infantil. Dicho método se basa en la aplicación de los procedimientos de observación y experimentación. Es un proceso que incluye la observación de hechos, el descubrimiento de problemas, el enunciado de hipótesis, la búsqueda de información y documentación, la verificación experimental mediante la realización de experiencias y simulaciones, la práctica del ensayo y error, la extracción de conclusiones, la comunicación de los resultados y conclusiones, la discusión colectiva, la generalización. 4,2. Propuestas para observar y experimentar con los niños de educación infantil. Las propuestas didácticas que se presentan pretenden acercar la ciencia a las primeras edades, incentivando el interés por explorar y descubrir el entorno más inmediato. Lógicamente se ofrecen solo algunas sugerencias, pero la lista de actividades puede ser tan amplia como queramos. Por ejemplo, imprimir las huellas dactilares, la de las manos, pies, codos, etc. Mirar con lupas y comparar formas, tamaños, disposición. Buscar distintas huellas y averiguar qué las ha producido. Encontrar pistas. Construir una cinta métrica horizontal, eligiendo la unidad de medida, palma de la mano, pie, y medir objetos del aula. Medirnos cada cierto tiempo, al principio de curso y al final y comparar.
Elaborar un semillero con varios tipos de semillas. Hacer el seguimiento, observación y registro de su evolución. Introducir alguna variación, falta de luz, agua. Observar y comparar. Concluir algunas ideas a partir de los hechos observados. Observar algún árbol o arbusto del patio del colegio. Hacer el seguimiento y relacionar los cambios con las estaciones del año. Observar y registrar la entrada del sol en la clase, localizar su sombra, registrar su recorrido a lo largo de un día. Anotar por dónde empieza a entrar en distintos meses del año. Utilizar espejos, nos miramos, comprobamos dónde está la nariz, las dos orejas, etc. Buscamos amigos, objetos que no estén al alcance de la vista. Construir barcos con distintos materiales, plastilina, pasta cerámica, cartón, plásticos, etc., sugiriendo alguna variable, que pueda navegar soplando impulsado por agua, etc. Hacer un molino que se mueva con el aire y a la vez pueda mover algún artefacto. Elaborar alguna receta de cocina, donde el frío o el calor influyan en la modificación de algunos ingredientes necesarios. 5. Su concreción en el marco del proyecto curricular. Se entiende por proyecto curricular de centro, PCC, un conjunto de decisiones y actuaciones articuladas entre sí y compartidas por el equipo docente de un centro educativo, mediante el cual se concretan y desarrollan las intenciones y prescripciones generales contenidas en los reales decretos de enseñanza o en los decretos de las comunidades autónomas, para las distintas etapas educativas, adecuándolas a las características del contexto. El PCC hace explícito el proyecto educativo de un centro docente, dándole coherencia y continuidad. El PCC tiene que adoptar un conjunto de decisiones en relación con los diferentes componentes curriculares. Estas decisiones afectan a qué se debe enseñar y evaluar, cuándo y cómo. El proyecto curricular de etapa, PCE, es el elemento del PCC que más se relaciona con el tipo de acción educativa que se realizará con los alumnos y alumnas a lo largo de la etapa. En él se concreta el conjunto de decisiones que articularán el programa educativo del centro. El PCE de educación infantil tenderá a dotar de coherencia la actuación didáctica de cada uno de los ciclos que la componen, el primero desde el nacimiento a los 3 años, el segundo de 3 a 6 años, adecuando propuestas generales de acción educativa a la realidad de un centro determinado. La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el centro de educación infantil. Este conjunto de decisiones se derivará de la caracterización realizada en cada uno de los elementos curriculares y de la peculiar forma de concretarlos en un determinado contexto, llegando a conformar un singular estilo educativo y un ambiente, cuyo objetivo más general será facilitar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje expresados en las intenciones educativas. El equipo de educadores, teniendo en cuenta la necesaria reflexión acerca de su papel y del alumnado, seleccionará y definirá aquellos criterios que consideren más adecuados para que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se consigan los fines educativos que se pretenden. Cabe preguntarse, con relación al ámbito que estamos considerando, sobre qué elementos habrá que tomar decisiones. A nivel general, se pueden considerar los siguientes elementos: organización escolar, relaciones de comunicaciones, medios educativos, modalidades de globalización. Organización escolar. Trata de hacer posible las implicaciones prácticas que se desprenden de las decisiones tomadas en los demás elementos, objetivos, contenidos, etc. A su vez, la organización escolar puede subdividirse en varias dimensiones al objeto de clarificar las decisiones que pueden tomarse y salvaguardar, así, la coherencia entre las mismas. Hacemos por tanto la siguiente clasificación. A. Internas. Organización del espacio, organización de las actividades, organización de los agrupamientos. Organización del espacio. Sobre la base de construir la mejor organización espacial, en este apartado podrán decidirse criterios e incluso elegir modalidades generales para la utilización del espacio escolar, centro y aulas que mejor se adapten a la acción docente. Organización del tiempo, actividades y los agrupamientos.
La distribución de las actividades en el tiempo, el tipo de tareas que prevalecen y la forma de los agrupamientos más utilizados con los alumnos son solidarios con una determinada concepción de la educación, con un determinado estilo pedagógico y proyecto educativo. Las decisiones generales que se tomen en el PCC no deben coartar la toma de decisiones más concretas que deberán asumir los profesores en cada una de las clases. En lo relativo a la organización del tiempo, es básico respetar los principios del desarrollo cognitivo y socioafectivo, manteniendo una organización temporal lo más natural posible, sin forzar el ritmo de la actividad y manteniendo determinadas constantes temporales. Dentro de la jornada escolar deberán compaginarse las diferentes modalidades de actividades considerando la pertinencia de agrupamientos flexibles que respondan a la naturaleza de la tarea y lo permitan las condiciones físicas y temporales del centro. El agrupamiento de los alumnos permitirá la alternancia de las actividades colectivas con las individuales o de grupo. En esta etapa, las relaciones entre los niños son aún muy inestables y, por lo tanto, las modalidades de agrupamiento deben permitir cierta movilidad y flexibilidad en los grupos. En este sentido, se tomarán decisiones sobre los modelos cooperativos más adecuados, tutorías entre iguales, puzzle, mosaico o rompecabezas, juegos de rol, grupos de investigación. B. Externas. Organización de las actividades extraescolares, participación de las familias. La organización de las actividades extraescolares. Estas no pueden concebirse como actividades excepcionales, sino que debe existir, desde los primeros niveles, la menor separación posible entre la actividad escolar y la extraescolar. Serán los equipos docentes los que deberán decidirlas y planificarlas, aprovechando los recursos y ayudas de aquellos elementos externos que puedan facilitarlas y mejorarlas. De acuerdo con las decisiones generales tomadas en otros apartados del PCE, los equipos docentes deberán determinar las decisiones generales sobre su desarrollo. Participación de las familias. Las relaciones con las familias deben planificarse cuidadosamente, debiéndose procurar un progresivo acercamiento y participación de los padres en la vida del centro. Esta participación puede organizarse de distintas formas: asambleas de padres, tutorías, colaboración en el aula, escuela de padres, reuniones y participación telemática, etc. Relaciones de comunicación. En este apartado, los equipos docentes podrán determinar decisiones con respecto al papel del profesor, al papel de los alumnos, modalidades predominantes de relación comunicativa, etc. Todo esto sobre la base de una visión de la educación como un proceso de comunicación y de la escuela como un contexto organizado de relaciones comunicativas. Medios educativos. Los medios didácticos no tienen sentido de forma aislada, sino que lo importante es abordarlos desde la funcionalidad o utilidad que ofrecen al estar al servicio de un determinado proyecto educativo. Cada centro deberá establecer criterios para la selección y utilización de diversos tipos de medios, su organización y disposición y la funcionalidad primordial para la que se requiere. Modalidades de globalización. Las diversas modalidades de globalización deberán adecuarse a las características del alumnado. Podemos destacar centros de interés, tiempo libre, proyectos de trabajo, metodologías investigativas, contextos globalizadores. Como hemos señalado, según la actual normativa, el carácter educativo de uno u otro ciclo de educación infantil se recogerá en la propuesta pedagógica. Así pues, las decisiones en torno a la intervención educativa deben recogerse en este documento. El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, señala que con el fin de garantizar los principios de inclusión y equidad, las medidas metodológicas se regirán por los principios del diseño universal para el aprendizaje, DUA. El DUA se fundamenta en 3 principios básicos que, a su vez, están sustentados en 9 pautas de verificación. Por tanto, en una propuesta pedagógica inclusiva se tomarán decisiones sobre la aplicación de los principios del DUA. Seguidamente presentamos una síntesis de los principios y pautas del DUA. Principios.
Proporcionar múltiples formas de implicación. Proporcionar múltiples formas de representación. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Pautas. Proporcionar opciones para el interés. Proporcionar opciones para la percepción. Proporcionar opciones para la acción física. Proporcionar opciones para sostener el esfuerzo y la persistencia. Proporcionar opciones para el lenguaje, expresiones matemáticas y símbolos. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. Proporcionar opciones para la autorregulación. Proporcionar opciones para la comprensión. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Alba Pastor C. 2019. Diseño universal para el aprendizaje. Un modelo teórico práctico para una educación inclusiva de calidad. Participación educativa. 2019 Segunda época V6N 9 septiembre, p. 55 a 66. Desde el punto de vista de la acción educativa, tanto la psicología como la pedagogía proporcionan una información que resulta especialmente importante. En este sentido, podemos decir que cada concepción psicopedagógica orienta la construcción y ejecución curricular desde principios de intervención singulares. Desde esta perspectiva, cuestiones esenciales como qué, cuándo y cómo enseñar y qué, cuándo y cómo evaluar, podrían tener cuestiones diversas en función del método psicopedagógico que las informe. Para evitar estos desajustes, es muy importante aceptar unos principios de actuación, derivados de fundamentos científicos o de conocimientos concebidos en la actuación docente. 1. Principios de intervención educativa en educación infantil. Principios de intervención educativa. Aprendizaje significativo. Enfoque globalizador. Actividad física y mental. Juego. Aspectos afectivos y de relación. Organización del ambiente. El alumno protagonista de sus aprendizajes. El nuevo papel del profesor. Colaboración y coordinación entre la familia y el centro. Autonomía. Creatividad. Enfoque ambiental. 2. El enfoque globalizador. Concepto. Perspectiva que se fundamenta en razones de carácter psicológico, relacionada con la peculiar estructura cognitiva y afectiva del niño, y muy adecuada para el periodo educativo que nos ocupa. Alude al proceso de enseñanza y aprendizaje. Características. Procurar la construcción de aprendizajes significativos. Los aprendizajes serán funcionales. Partir de los intereses, necesidades, motivaciones e ideas previas. Potenciar la participación activa y entusiasta. El profesor sabrá qué y en qué profundidad se está trabajando. Se pueden combinar actividades concretas con propuestas globalizadas. Potenciar procesos de observación, experimentación, descubrimiento e investigación. Métodos. Centro de interés. Método de proyectos. Metodologías investigativas. Contextos globalizadores. Método de propuestas, etc. 3. Sentido y significatividad del aprendizaje. Concepto de significatividad. Definimos la significatividad del aprendizaje como la relación sustantiva y no arbitraria entre los nuevos contenidos y las ideas previas del alumno. Tipos de aprendizajes humanos. Aprendizaje por recepción. Aprendizaje por descubrimiento. Aprendizaje significativo. Aprendizaje memorístico. Condiciones del aprendizaje significativo. El contenido debe ser potencialmente significativo, desde el punto de vista de su significatividad lógica. El contenido debe ser potencialmente significativo, desde el punto de vista de su significatividad psicológica. El alumno ha de tener una actitud favorable para aprender significativamente, ha de estar motivado. 4. Una metodología basada en la observación y en la experimentación. La observación. Concepto. Proceso a través del cual tratamos de introducir la realidad en nuestro interior apropiándonos de ella.
Modalidades, directa e indirecta. La experimentación. Concepto. Comprobación de la reacción de los objetos ante las acciones que se realizan con ellos. Método científico. Es un proceso basado en la observación y experimentación. Propuestas para observar y experimentar. Las propuestas que presentamos no agotan las posibilidades, solo son una sugerencia. Imprimir las huellas dactilares. Mirar con lupas y comparar formas, tamaños, disposición, buscar distintas huellas. 5. Su concreción en el marco del proyecto curricular. Proyecto curricular de centro. Concepto. Conjunto de decisiones y actuaciones articuladas entre sí y compartidas por el equipo docente de un centro. Metodología. Concepto. La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan de forma global la acción didáctica en el centro de educación infantil. Elementos en relación a la intervención educativa. Organización escolar. Relaciones de comunicación. Medios educativos. Modalidades de globalización. Principios del DUA. Arranz Martín, M.L. y García Torres, C. Didáctica de la educación infantil. Paraninfo. Madrid 2011. Carbonell Sebarroja, J. Pedagogías del siglo XXI. Octaedro. Barcelona 2015. De Crowley, O. y Monchamp, E. El juego educativo. Morata. Madrid 2002. Díez Navarro, M.C. Mi escuela sabe a naranja, ser y estar en la escuela infantil. Grao. Barcelona, 2009. Díez Navarro, M.C. Los pendientes de la maestra o cómo piensa una maestra en los niños, las escuelas, las familias y la sociedad de hoy. Grao. Barcelona, 2011. García A. Otra educación ya es posible. Litera Libros. Valencia, 2017. Gervilla Castillo, A. Didáctica básica de la educación infantil, conocer y comprender a los más pequeños. Narcea. Madrid 2006. Ibáñez Sandín, Carmen, el proyecto de educación infantil y su práctica en el aula. La Muralla. Madrid 2009. Lebrero Baena, M. Paz, especialización del profesorado en educación infantil, 0 a 6 años. UNED. Madrid 2009. Malaguchi Loris, traducción de Alfredo Hoyuelos, la educación infantil en Reggio Emilia. Octaedro. Barcelona, 2011. Palacios J. Marchesi, A. y Col. C. Desarrollo psicológico y educación y psicología evolutiva. Alianza. Madrid, 2014. Alba Pastor, C. Diseño universal para el aprendizaje, un modelo teórico práctico para una educación inclusiva de calidad. Participación educativa. 2019 Segunda época V6 N9 septiembre 2019. Recuperado en https://redinet.educacion.gov.es/xmelu y /bitstream/handle/11162/190783/alba.pdf signo de cierre de interrogación sequence igual 1 y isaloud igual y. Pitluck, Laura, la planificación didáctica en educación infantil, las unidades didácticas, los proyectos y las secuencias didácticas. Mad. Alcalá de Guadaira, Sevilla, 2007. Pujolas y Masset, P. 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Grao. Barcelona, 2008. Sánchez Rivas, E. Ideas creativas para educar. Aljibe. Málaga, 2014. Trueba Marcano, B. Espacios en armonía, propuestas de actuación en ambientes para la infancia. Octaedro. Barcelona, 2015. Vizcaíno, Isabel María y Blasco A. Hablemos de educación infantil, orientaciones y recursos, 0 a 6 años. Wolters Kluwer, España. Madrid, 2013. VVAA. Historia y perspectiva actual de la educación infantil. Grao. Barcelona, 2010. Zabalza M. Didáctica de la educación infantil. Narcea. Madrid 2010.
Zabalza M. Buenas prácticas en educación infantil. Relade y Revista Latinoamericana de Educación Infantil Volum 8 1-2, 2019. Recuperado en https://revistas.usc.gal/index.php/relay/article/view/6410. Legislación. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 340 de 30 de diciembre de 2020. El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil.